Humano cósmico amarillo, mandato del Kin o meditación diaria. Yo perduro con el fin de influenciar, trascendiendo la sabiduría, sello el proceso de la libre voluntad, con el tono cósmico de la presencia. Los talentos no nacen como expresiones depuradas y sabias del ser. Los talentos existen como semillas que deben ser sembradas para depurar, sanar, decantar, transformar y transmutar todo aquello que hemos escogido como plan del alma. Los talentos son potenciales que nos ayudan a aprender, a descubrir, a desarrollar la luz que siempre ha existido en nuestro interior. Quien nace amando la jardinería causará la muerte de muchas de sus plantas antes de hacerse un maestro sabio en la siembra. Quien nace amando el canto desafinará muchas veces antes de poder cantar las canciones más exigentes. Y así todos nacemos con múltiples dones que necesitan ser usados, experimentados, ensayados, probados, antes de trascender hasta una expresión sabia del ser. Así que lo único posible es dar un paso adelante y arriesgarnos a expresar aquello que consideramos un don, porque los talentos no se perfeccionan a través de la mente, a través de la razón o a través del conocimiento. Yo puedo seguir estudiando, aprendiendo toda la vida, y no encontraré en la razón las posibilidades de discernimiento que encontraré en un año de práctica. En cualquier arte, oficio o profesión, el estudioso siempre ha de palidecer ante el virtuoso de la práctica. El ingeniero con doctorado recién egresado siempre debe ser humilde ante el maestro de obra con 10, 15 o 20 años de experiencia desempeñando el oficio. Tener un don o un talento no significa la ausencia de oscuridad, dificultad o sombra. Significa simplemente que tengo la materia prima necesaria para trascender un conocimiento en sabiduría, a través del discernimiento que nos regala la práctica de la vida. Ese discernimiento que nos lleva a transformar cualquier oscuridad en luz. Pero el temor a equivocarnos, el temor al qué dirán, el temor a no ser atinados, el temor a marchitar la semilla en lugar de hacerla florecer, nos hace creer que nunca estamos listos para dar el salto, que siempre necesitamos aprender algo más, que siempre nos falta un curso o un taller más. Incluso disfrazamos esto con el velo del profesionalismo y el respeto por el otro. Y detrás de eso, y en especial en las artes de la maestría espiritual, existen grandes maestros canalizadores en la sombra, porque nunca osaron hacer su primera canalización. Existen grandes taroístas ocultos, porque siempre necesitaron hacer un curso más antes de leer sus primeras cartas. Existen grandes astrólogos, que se quedaron soñando con expresar lo que nuestro sistema planetario les decía en secreto. Existen grandes psicólogos transpersonales, grandes consteladores, grandes maestros en el arte de la biodescodificación, grandes maestros del mindfulness, grandes maestros del conocimiento del ser, que se quedaron perdidos en el mundo oculto de sus casas, porque siempre pensaron no estar listos para expresar la sabiduría que un gran maestro debe tener. Y esto era cierto. Tener el don no significa que ya soy sabio en su expresión, pero no podemos olvidar un pequeño detalle, que la maestría en el uso de los dones y talentos
no es solo una cuestión mental, que necesita la práctica para despertar todos nuestros instintos y reacciones más antiguas, aquellas historias de la génesis humana que alimentan la oscuridad o aquellas historias de la génesis humana que nos recuerdan la luz, que cada parte del ser y cada parte de la personalidad que aparecen en nuestras reacciones cotidianas son el impulso para depurar el arte de la expresión sabia de los talentos, que toda reacción instintiva despierta una emoción desconocida y oculta, y que por desconocida no es ni buena ni mala, es simplemente la muestra de todo lo que debemos transformar en el camino para autorregular la energía, para llegar a la expresión sabia de un talento. Este planeta necesita que todos esos grandes maestros de las artes espirituales se postulen al puesto de discípulos, para que todos puedan descubrir que en la disciplina de la práctica constante podrán alcanzar la sabiduría en la expresión de un don y un talento. Este planeta necesita más seres que sean capaces de impulsar estos maestros, que sean capaces de ayudarlos a tallarse a sí mismos para descubrir el diamante que tienen en su interior. Le seguimos temiendo a la oscuridad que se puede revelar en el proceso de hacernos sabios en la expresión de un don, pero la oscuridad es el camino que debemos recorrer para ver la luz. Solo desde la oscuridad podemos observar nuestras luces más brillantes. La oscuridad existe y se ve porque existe la luz. La luz existe y se ve porque existe la oscuridad. En la oscuridad de la noche es donde la luna revela las emociones. En la oscuridad de la noche es donde las estrellas nos muestran su guía. Y en la oscuridad de la noche es donde todos los astros nos dan su instrucción. Porque solo quien se arma del valor para dar un paseo en la oscuridad de su mundo interior, un valor tan grande que lo hace descubrir su corazón de toda coraza, que lo hace derribar toda muralla construida por el miedo. Solo aquellos que enseñan su corazón, con sus cicatrices y sus imperfecciones, descubren que pueden llegar a amarse tanto a sí mismos que se llenan de todo el amor del universo, haciéndose abundantes en amor para poder expresar un don en sabiduría para toda la humanidad. Estos seres aprenden a hacerlo todo por amor a la humanidad, porque saben que ella es su herencia, su patrimonio y su conocimiento más sagrado. El que abre el corazón descubre las herramientas del ser para seducir la oscuridad y atraerla hacia la luz. Pero no por eso debe dejar de llamarla por su nombre. No porque soy un seductor de los perros bravos, pendencieros y malgenios, debo dejar de reconocer lo que son. Yo siempre debo llamar a la oscuridad por su nombre. Yo siempre debo ser cuidadoso cuando estoy ante ellos, observante y vigilante, pero confiando en la disposición que tengo a amarlos incondicionalmente. Porque el corazón puro del niño inocente es paciente en la seducción. Porque ese niño inocente siempre verá lo que estos perros pueden ser mañana. Porque él siempre verá que detrás de toda esa oscuridad aparente está la sabiduría que se esconde bajo capas de inconsciencia. De esa misma forma nos debemos mirar a nosotros mismos, amándonos en la imperfección, siéndonos fieles hasta en los momentos más oscuros, porque para expresar los dones más elevados se hace necesario caminar por las oscuridades del alma, y solo quien se ama lo suficiente perseverará en la práctica necesaria para alcanzar la expresión sabia de un don. Quien osa salirse de la seguridad del anonimato, quien abre las puertas de su alma,
recorrerá la escalera que le ayudará a subir los peldaños de la sabiduría personal, trascendiendo el destino, ese que siempre tuvo que generar las situaciones que me ayudaban a poner en práctica un don, ese que disfrazado de aparente casualidad nos impulsaba a experimentar los talentos. Ese destino se trasciende en libre albedrío, porque ahora soy yo quien por libre voluntad, por voluntad propia, escojo los caminos que trazan y escriben el legado que estoy llamado a dejar al respecto de mi sabiduría personal, de esa sabiduría forjada con base en la experimentación de un don, un conocimiento o un aprendizaje. Cada ser humano está llamado a dejar un legado particular. Cada uno de nosotros tiene una forma única de expresar la sabiduría, una visión única que está permeada por nuestra propia vida. El universo nos llama a todos a dejar ese grano de arena para que la sabiduría se pueda expresar como una totalidad, porque el brillo de este planeta solo estará completo cuando cada uno de nosotros haya expresado su propio brillo. De la misma forma, para que nosotros podamos tener esa visión particular de la sabiduría que se transforma en legado para la humanidad, debemos habernos dejado influenciar por todas aquellas cosas que conformaron mi historia en la Tierra, aquellas cosas que son la génesis de mi humanidad. Debemos haber sabido decantar y discernir cada suceso, cada experiencia, cada proceso. Debemos haber aprendido a aceptar con humildad todo lo que la humanidad tiene para ofrecernos. Pero también debemos aprender a dejar atrás las influencias que tratan de disuadirnos de la búsqueda para alcanzar la expresión sabia de un don. Para desarrollar la expresión más sabia de mi brillo interior, para dejar ese legado que estoy llamado a dejar en la tierra, se hace necesario haber aprendido a desarrollar el discernimiento para tomar de cada ser, mineral, vegetal, animal o humano, la influencia que hacía más rica, más amplia y más profunda mi sabiduría interior. Quien ha estado decidido a expresar su brillo personal, sembró y cuidó su forma particular de expresar la sabiduría, materializando una capacidad única de embellecer este mundo. Una capacidad que nace del reconocimiento de toda su luz y de toda su oscuridad. Y eso lo hace merecedor a dejar un legado que solo él podía dejar. Porque como expresión de un cristal individualizado, la refracción que podemos hacer de la luz universal no la puede hacer nadie más. Porque esa refracción es la sabiduría que solo yo puedo llegar a discernir. La sabiduría de este planeta que solo yo estoy llamado a expresar. El proceso de la libre voluntad queda sellado cuando cada uno de nosotros toma la decisión de dejar su legado particular a esta humanidad, cuando nuestra presencia en este mundo queda estampada en la memoria colectiva, porque hemos sabido aceptar que al igual que cualquier ser, nosotros también tenemos una visión sabia del mundo, que merece ser parte de la influencia global a la sabiduría universal. Feliz día del humano cósmico amarillo. Que nunca desistamos del propósito de hacernos sabios en la expresión de un don. Que ninguna experiencia nos detenga en la práctica constante de los talentos, necesaria para llegar a la maestría. Que sepamos agradecer y ver cada obstáculo en el camino como parte necesaria e indispensable para desarrollar la maestría del ser.